Muchas bendiciones y una vez más su servidora, la pastora Janet Condori, para seguir tratando acerca de la intercesión profética. Qué importante es aprender a interceder. Y más aún cuando entendemos que no tenemos mayor ayuda sino aquella que nos da la persona del Espíritu Santo. Así que hoy continuamos con el capítulo 3, donde vamos a ver el tema sobre la autoridad del nombre de Cristo o el poder del nombre de Cristo. Usted y yo podemos caminar dentro de de estas verdades poderosas del nombre de Cristo y poder tener los beneficios de ese conocimiento. En primer lugar, quiero decirles que eh, entender, ¿no? Por qué necesitamos el nombre de Cristo. El Señor Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Los antiguos creían que conocer el nombre de Dios o del Dios definitivamente traía cierto beneficio, ¿no? Conocer no solamente que era Dios, sino su nombre era una cosa poderosa. Un ejemplo de eso lo vamos a ver cuando Moisés es encomendado por Dios para ir a liberar el pueblo de Israel a Faraón. Y él le pregunta, Señor, cuando Faraón me pregunte cómo se llama tu Dios, ¿qué nombre le voy a decir? Y entonces el Señor le dice, dile que yo soy te manda, ¿no? El Señor le da un nombre genérico, pero al mismo tiempo poderoso. Yo soy un eterno presente, soy hoy, soy mañana, soy hoy, siempre. Él es Dios, el único Dios. Entonces, entendamos que el nombre de Jesús es mucho más que un simple nombre. Es una declaración de poder, autoridad y divinidad. Cuando nosotros pronunciamos el nombre de Jesús, estamos invocando al Dios hecho hombre, al poderoso Hijo de Dios, aquel que tiene todo el poder tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, definiendo la palabra en griego eh, autoridad, encontramos la palabra o la voz exousia, que significa autoridad, poder, empoderamiento, derecho de disposición. Y aquí quisiera enfatizar un poco, derecho de disposición. Alguien me da a mí una tarjeta, me da una carta, algo que está firmado, algo que tiene un nombre, de una persona que tiene poder, que tiene autoridad. Y entonces yo voy a una oficina, voy a otra persona que no conozco, pero le digo, yo voy en el nombre de fulano de tal, ¿no? O acá está la carta que me presenta esta autoridad. Definitivamente esa carta, esa tarjeta tiene un respaldo necesariamente no del simple nombre o de la persona que me da la carta o la tarjeta, sino de la autoridad que esa persona tiene. Entonces, cuando nosotros entendemos que la autoridad del nombre de Jesús tiene que ver con algo otorgado, transmitido, ¿no? Es una autoridad que se nos transmite. Nosotros no pedimos a Dios por nuestra bondad, ni siquiera por nuestro derecho. Nosotros le pedimos al Señor porque a través de Cristo nosotros podemos ir al Padre a pedir todo lo que queramos. Entonces, esa asociación, ¿no? Hay una asociación, perdón, entre la palabra autoridad y la palabra potestad, que en griego es la palabra dynamis, la cual designa a una fuerza o capacidad innata o adquirida. Exousia aparece una y otra vez en las escrituras. Se refiere a la autoridad con la que Jesús enseña. La gente en ese tiempo, más los religiosos, se asombraban de Jesús y decían, wow, este maestro habla como quien tiene autoridad, ¿no? Como si fuera un sumo sacerdote, un gran rabino. Entonces, algo que tenemos que entender que la palabra, ¿no? de Jesús venía con la autoridad de que Él era Dios, venía con la autoridad que Él era el Salvador. Entonces, esa autoridad... eh,
o con esa autoridad es que Jesús perdona los pecados y cuando sus adversarios le hacen preguntas específicas, él confiesa que le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿por qué tiene tanta autoridad el nombre de Jesús? En primer lugar, por la misma persona del Señor Jesús y esa persona del Señor Jesucristo, quien es Dios encarnado, según Colosenses 2:9 dice que toda la plenitud de Dios, de la deidad, habita en él. Número dos, su obra. Jesús llevó a cabo toda la obra de redención, venciendo al pecado y a la muerte, y su nombre está asociado con la victoria sobre la muerte, efectivamente, que es la evidencia más grande que los cristianos tenemos acerca de nuestra fe en Cristo, que es la resurrección. Número tres, la promesa del Padre. El Padre llevó a cabo la obra de redención venciendo al pecado y a la muerte. Su nombre está asociado con su victoria. En tercer lugar, podemos ver, perdón, en tercer lugar, podemos ver la promesa del Padre, repetido dos veces la segunda. El Padre ha dado todo poder a Jesús, Mateo 28:18, y cuando invocamos su nombre, estamos invocando el poder. Recuerde esto, no es necesariamente la persona en sí como persona, ¿no? Si queremos decirlo hijo de vecina, sino que estamos hablando de la autoridad que reviste a esa persona, sea una autoridad política, un presidente, un vicepresidente, un congresista, sea una autoridad empresarial, sea una autoridad espiritual. Nosotros vamos a encontrar siempre que la autoridad es lo que trae de alguna manera la honra, ¿no? Por causa de esa autoridad. Entonces, en la promesa del Padre, dice Mateo 28:18, que el Padre mismo le ha dado todo poder a Jesús. Y si le ha dado todo el poder a Jesús, definitivamente más poder que Jesús, nadie. ¿Ok? Ahora, ¿cómo ganó Jesús la autoridad? Número uno, se la dio su Padre para su propia gloria. El Dios, perdón, todopoderoso. Dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y lo que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. El Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, Él quiso darle esa autoridad a su Hijo. ¿Quién podría cuestionar la autoridad que el Padre le dio al Hijo? Absolutamente nadie. Por hacer, número dos, por hacer la voluntad de Dios. Ahora, no solamente Jesús se agarró de, bueno, mi papá me dio la autoridad, entonces ahora ustedes me tienen que respetar, tanto los seres ¿no? humanos como los invisibles y todos los poderes que hay en el universo tienen que simplemente postrarse delante de mí, sino que Juan 5:27-30 dice, y también le dio autoridad para juzgar, por cuanto es el Hijo del Hombre. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús, sino según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Número tres, por su perfecta obediencia y sumisión a Dios. No fue suficiente que el Padre quisiera darle la autoridad, no fue suficiente que él hiciera la voluntad de Dios viniendo a la tierra y dejando su gloria, su trono, sino que hay algo más poderoso en todo esto que le dio autoridad a Jesús y es que él fue obediente, su obediencia fue perfecta, no que escatimó absolutamente nada, no se pasó por alto ningún paso de la obra redentora y su sumisión al Padre fue tan gloriosa, tan perfecta, que en Filipenses 2:5-11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se llenó de vanagloria, ni se estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse y decir, bueno, pues no, aquí.
mando yo, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y por qué van a confesar que Jesús es el Señor? Porque Él fue tan obediente que su nombre toma poder y toma autoridad, no necesariamente porque el Padre le hereda la fortuna, porque le hereda los bienes, le hereda el poder, tal vez entre una familia monárquica, sino que Jesús se gana la autoridad, no solamente por heredad, sino porque Él, su obediencia, su sumisión, esa manera perfecta de obediencia logró que él no ganara esa autoridad de manera que el padre se gloría en su hijo y dice, mi hijo no solo tiene autoridad porque yo se la di, sino él también la perfeccionó y la ganó. Ahora, ¿cuál es el resultado de la autoridad del nombre de Jesús? Número uno, trae salvación. No hay otro nombre sobre el cielo y la tierra donde haya salvación. Número dos, tiene el poder para delegar autoridad. Se ganó la autoridad y él puede delegar autoridad. Y entonces él le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 18 al 20, toda potestad a mí me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora yo les doy autoridad a ustedes y les envío. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número tres, capacidad para hacer las obras de Cristo. Estas señales seguirán, dijo Jesús, a los que creen y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. De alguna manera, esa delegación de autoridad trae una capacitación para aquel que pone su fe en Jesús, de manera que no solamente pueden hacer algunas cosas que Jesús hizo, sino que pueden hacer todas las obras que Cristo hizo. Un ejemplo de esto, de esa autoridad que Jesús le dio a sus discípulos cuando estuvo en la tierra, fue en Lucas 10:17, donde 70 envió a 70 hombres que dice que regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Ojo, no por el poder de ellos, no por la capacidad de ellos, sino por el nombre de Jesús que ellos entendieron que tenía poder. Siguiente cuatro, la seguridad de que hará lo que le pidamos. Juan 14 dice, todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, para que para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amados, es la autoridad del nombre de Cristo. Cinco, nos es dado el Espíritu Santo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Ahora, ¿quién envía a Jesús? Lo envía el Padre. ¿Y quién envía el Espíritu Santo? El Hijo. Entonces, la autoridad que el Padre tuvo para enviar a su Hijo es la autoridad que Jesús usa para enviar al Espíritu Santo. Número 6, nos lava de los pecados. Qué tremenda autoridad que hay en Cristo Jesús. 1 Corintios 6:11 nos dice, y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre de Cristo Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Tres obras poderosas. Fuimos lavados, fuimos santificados y fuimos justificados en el nombre, por la autoridad, bajo la autoridad de Cristo Jesús. Ahora, Dios extiende su mano. Hechos 4:30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿No? A través del nombre de Jesús, el Dios eterno extiende su mano a favor de los hombres. 8, aparta la comunión de la comunión a un miembro que no se arrepiente. Muchas veces en nuestro evangelio moderno, donde todo es paz, amor, misericordia, nos encontramos con versículos como estos, ¿no? 1 Corintios 5, 4 al 5, el apóstol Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
reúnanse vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Qué importante es entender y hacer las cosas a la manera de Dios. A veces ¿no? Hacemos oraciones y nos parecen oraciones justas o oraciones misericordiosas, pero recuerden que la palabra del Señor dice que el que estará en la morada del Señor es aquel que ante sus ojos el vil es menospreciado. Tenemos que saber que hay gente que comete vileza, hay gente que es vil, que es despreciable, que hace cosas Dios mío, tan terribles, ¿no? Iniquidades, ¿no? Cometen, ¿no? Esas, maldades, ¿no? Tan grandes que definitivamente no podemos orar misericordia solamente por esas personas, ¿no? Tenemos que orar que sean libres de esa enajenación que tienen para hacer esas maldades. Entonces, qué importante es estudiar el nombre de Jesús y entender que en esa autoridad de Cristo también podemos apartar de la comunión a los inicuos. 9. Es el medio de dar gracias al Padre. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, nuestro Padre. Ahora, ¿cómo debemos utilizar la autoridad del nombre? Los primeros cristianos entendieron que usar el nombre de Jesús en oración es invocar su autoridad y su poder. Cuando usted y yo decimos, yo pido esto en el nombre de Jesús, lo que estoy diciendo es, aquí está mi tarjeta, ¿no? La tarjeta de Jesús, ¿no? El que en su nombre yo vengo delante de ti, ¿no? Es usar esa carta de recomendación y decir, en el nombre de este que firmó, ¿no? Que escribió esta carta para recomendarme, ahora yo vengo a pedir. ¿Ok? Encontramos en las escrituras muchos ejemplos prácticos de cómo los discípulos tomaron esa autoridad. Número uno, en Marcos 16, y estas señales acompañarán a los que han creído, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Esa fue la promesa de Jesús. Ahora, en Hechos 3:6 se nos dice que Pedro le dijo al paralítico que estaba ahí siempre en la Hermosa, ¿cómo se llama? Al que pedía limosna, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Entonces, esa promesa que Jesús dio en Marcos 16:17, el apóstol Pablo tuvo la fe de reclamarla y de usarla. Pablo libera una divina en Hechos 16:18. Pablo se volvió y dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en ese momento salió ese espíritu pitonizo. Los apóstoles sanaban multitudes, eso lo podemos ver en todo el libro de los Hechos, pero en especial en 5:16 dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. También la multitud de las ciudades vecinas acudía a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, los cuales eran sanados. En Hechos 9:34 dice, y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, y levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó, ¿no? Pedro sana al paralítico en Lida, haciendo uso de qué? De la autoridad. Ahora también vamos a ver en Hechos 28 al apóstol Pablo, ¿no? En los alrededores de aquel lugar había un terreno que pertenecía al principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería, y Pablo entró en su habitación y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Otras acciones que involucran toda la autoridad del nombre de Jesús son versículos claves, ¿no? Que van a reflejar el agradecimiento que le tenemos al Señor a causa de a través, perdón, de nuestras acciones y de nuestras palabras. Qué importante es la palabra, amados. No existe el orar solamente ¿no? Con mi corazón, ¿no? Hay algunos que simplemente cierran sus ojos, cierran su boquita y en su corazoncito hablan con Dios. Ahora, un intercesor profético es alguien que debe abrir la boca, que sabe que cuando ora, tal vez el Espíritu Santo le guíe a reprender algún demonio, a tomar autoridad sobre alguna hueste espiritual de maldad. Y si Dios escucha
nuestros pensamientos y aún ve las intenciones de nuestro corazón, no así los demonios. Ellos no escuchan, no son omniscientes, pero no, Dios sí. Entonces Jesús, perdón, a los demonios, aún a Satanás, les habló, ¿no? Les habló. Entonces, es importante para ser un intercesor profético hablar, ¿no? Hablar claro, hablar ¿no? Con voz audible. Eh, Ahora, no quiere decir eso de irnos al extremo de gritar, porque a Satanás no se lo va, uno no toma autoridad por gritos, uno toma autoridad por la seguridad que tiene de que Cristo Jesús, su nombre, ¿no? El nombre de Cristo es este suficiente para poder, para que toda rodilla se doble, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas. Ahora, hay versículos claves interesantes que yo les animo a cada uno de ustedes de leer, donde se enfatiza el nombre. Voy a tomar uno en Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Corintios 1:10 dice, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesús que ustedes se pongan de acuerdo. Es importante ponernos de acuerdo. ¿Cómo podemos experimentar la autoridad de Cristo? Número uno, creer genuinamente en el poder de su nombre. Eso se llama poner la fe en la promesa que Cristo hizo de toda autoridad. Yo la he recibido del cielo y de la tierra y debajo de las aguas. Ahora, esa misma autoridad yo se las doy a ustedes. Entonces, el primer paso que usted debe empezar a trabajar y a, no le digo desesperarse de mala manera, sino sí, ¿no? Preocuparse mucho es por tener, recibir el bautismo del Espíritu Santo. No es una opción para los cristianos, es una necesidad porque es una promesa que Cristo hizo. En Hechos 1:8 él dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Número dos, oración, oración. Aprenda a orar, haga ejercicios de oración mientras camina, en vez de estar pensando en cualquier cosa cuando va en el combi, cuando va en el taxi, cuando va en cualquier medio. Perdón. Usted ore, ore, aprenda a orar. El modelo básico de oración lo tenemos en el Padre Nuestro en Mateo 6. Ahora, obediencia, vivir una vida que honre el nombre de Dios. Unidad con el Espíritu Santo, permite que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos de obediencia, seamos obedientes en relación a cómo hacemos las cosas. A veces una partecita la hacemos a la manera de Dios y otra partecita queremos no poner nuestra inteligencia humana. Cuando yo les hablo acerca de Mateo capítulo 6, les hablo de que ese capítulo de Mateo 6, cuando el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos, es la clave para saber, es el modelo para saber cómo debemos orar de manera correcta, cuáles son los pasos, por qué podemos orar. Y lo primero que vamos a encontrar es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Hay un tiempo de adoración, hay un tiempo de consagración al Señor, pero también es, Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos. Y también tiene que ver con, hágase tu voluntad aquí en mi vida, en la tierra, como se hace en el cielo. Entonces, es importante y les animo a que esta semana ustedes puedan darse el tiempo de cada día tomar el modelo de Mateo 6 de la oración para orar y luego orar por otros. Conclusión, es importante recordar que en el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús es una poderosa herramienta espiritual que podemos utilizar para enfrentar cualquier desafío, resistir las tentaciones y cumplir la ley de Cristo. Mis amados hermanos, que la gracia de Dios les ayude a entender que tenemos herramientas poderosas, pero si usted es como algunos hermanos que conozco, que tienen miedo de hablar en lenguas, que tienen miedo de sentir cosas del Espíritu, usted se está perdiendo cosas poderosas, porque nadie puede hacer una intercesión guiada por el Espíritu Santo, de la mano con el Espíritu Santo, si no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, recuerde usted esta clase de una manera especial. Nuestra autoridad para orar no está en nosotros, no es porque usted se porte bien, no es porque usted sea el hombre o la mujer más santa del planeta, es porque hay una promesa de Dios. Todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré.
Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién es el que obra? Jesús. Él es la palabra viviente. Él es el verbo hecho carne. Y todo lo que nosotros pedimos en su nombre, el Padre se compromete a hacerlo. ¿Ok? Entonces, amados, que así como estas hojas verdes que me están haciendo de marco el día de hoy, que representan vida, de igual manera ustedes puedan recibir la vida de Cristo a través del nombre, que es sobre todo nombre, la autoridad que Él tiene, a través de la palabra, que es como un agua que limpia en primer lugar nuestra ignorancia acerca de las cosas que Dios nos ha prometido y los recursos que nos ha dado para tener victoria. Y número tres, este verde representa el crecimiento espiritual. Así que si usted está ya en este tercer nivel, ya usted se está preparando para hacer discípulos, pero no es con tu fuerza, no es con tu sabiduría, sino es con la unción del Espíritu Santo. Una vez alguien, con esto termino hoy, alguien me preguntó, dos jóvenes me preguntaron, ¿cómo podemos hacer para levantar un misterio de evangelismo? Lo primero que se me vino a mi cabeza fueron folletos, fueron calles, ¿no? Aquí las metropolitanas, parques, pero cuando yo iba a hablar, fue alguien que se antecedió a mí y me dijo, no, y yo le respondí, lo primero antes de evangelizar es la oración y ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú vas a cumplir la obra de Cristo, de ir a predicar el Evangelio, hacer discípulos para reproducirte en otros discípulos, definitivamente la clave está en la oración y la oración intercesora, que es esa oración guiada por la persona del Espíritu Santo. Paz de Dios, que el Señor los guarde, los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.